en la Epístola Universal de Santiago. Esta epístola, esta carta, es una carta muy bonita y cada que la leo me desafía. Porque el apóstol Santiago, perdón, no es el apóstol, ¿no? Pero Santiago, algunos escritores dicen que es el medio hermano de Jesús. Santiago en su carta nos desafía a llevar una vida práctica en el cristianismo. Nos habla de la practicidad. Entonces el tema general de Santiago es llevar una vida práctica. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este es el saludo que Santiago hace a todos los judíos que están dispersos por causa de la persecución en el primer siglo. Estos judíos ya habían creído en nuestro Señor Jesucristo, pero fueron esparcidos por todo el Mediterráneo. Y aunque esta carta aquí vemos que va dirigida a las 12 tribus, también nosotros encontramos que es una carta muy apropiada para su iglesia, para nosotros, para el pueblo de Dios. Porque los cristianos de ese tiempo, al ser dispersados y al andar en diferentes sociedades, en diferentes culturas, fueron tentados a adoptar costumbres, a adoptar tradiciones y se estaban olvidando de los preceptos de Dios. Por eso Santiago, yo lo puedo ver que hasta en una forma muy preocupada escribe esta carta. En el mundo actual, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, también es tentado a creer lo que dice la sociedad. Porque nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación, los medios digitales, nos bombardean de muchas noticias, de muchas situaciones que pareciera que son verdad, pero no lo son. Porque mucho de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo en este tiempo, y aún que se está legislando, contra de los principios bíblicos que Dios estableció. Es por eso que esta carta también a nosotros nos exhorta a vivir lo que dice la Biblia. El escritor establece principios de conducta, cómo se debe de conducir un cristiano verdadero. Él está preocupado por la conducta de los cristianos de ese tiempo y yo creo que también nosotros debemos de estar preocupados cómo nos estamos conduciendo nosotros en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra conducta? Muy a menudo hacemos grandes afirmaciones acerca de Dios. Hacemos grandes afirmaciones acerca de Jesucristo y está bien que hagamos, que digamos quién es Dios, pero también tenemos que demostrar con nuestra vida, con nuestros hechos, que realmente Dios mora en nosotros. Porque si solamente decimos que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios poderoso y muchas cosas más, pero no lo hemos experimentado en nuestra vida, entonces ¿cómo podemos decir algo? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto la mano poderosa de Dios y hemos visto cómo Dios ha obrado en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, que aquellos que no conocen de Cristo, que aquellos que aún no le han conocido, que vean en nosotros una vida transformada por el Espíritu Santo. A eso se refiere Santiago. Porque cuando decimos que somos cristianos, que adoramos al Dios vivo, que fuimos lavados por la sangre de Cristo, y es verdad, pero si con nuestras actitudes decimos lo contrario, no nos van a creer allá afuera. Así que tenemos que ir caminando acorde en lo que decimos y cómo actuamos, cómo es nuestra vida. También esta carta provee ejemplos muy claros
resalta la importancia de una fe viva y contrasta entre una fe vacía y una fe activa. La fe vacía es aquella que cree, pero que aunque cree, no se mueve para actuar. Y la fe activa es aquella que cree y empieza también a tener obras. A eso nos lleva Santiago. Y quiero compartir esta tarde este tema que yo le he titulado Caminando hacia un cristianismo práctico. El punto número 1, el cristiano verdadero pasa por pruebas y tribulaciones. Leemos del versículo 2 al 12. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El cristiano verdadero pasa por pruebas y tribulaciones. He tenido la oportunidad de platicar con muchos cristianos y todos me han dicho que en algún momento de su peregrinar, en algún momento de su vida cristiana, han tenido que pasar por pruebas y por tribulaciones. No hay nadie de un cristiano que verdaderamente ama a Dios que no haya pasado por ese sufrimiento, por esa prueba. Pero debemos de estar contentos, debemos de estar gozosos, porque de todas esas pruebas y tribulaciones Dios nos librará. Todas las personas, cristianas y no cristianas, pasan por pruebas, todas pasan por tribulaciones, pero hay un pequeño, gran detalle. Los que no conocen de Dios, los que no tienen a Cristo en su corazón, pasan situaciones en que están terminando con el psicólogo y muchos terminan suicidándose. Conozco de algunos casos que por pasar por una prueba, por un sufrimiento. Ayer apenas me estaban contando de una persona que tuvo un accidente, lleva casi un año, está empezando a caminar y se salió de su casa y se quiso ir a suicidar porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero nosotros, cuando pasemos por prueba y tribulación, allí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo que te va a fortalecer y que te va a dar la victoria. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero también nos dice: tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que en el momento de la prueba y en el momento de la tribulación, el gozo es la respuesta. Y el gozo lo tenemos cada uno de nosotros porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y estamos agarrados de Él y Él está con nosotros. Así que en la prueba y en la tribulación, el gozo es la respuesta. La fe puesta a prueba, dice Santiago, cuando tu fe se pone a prueba, te va a conducir a perseverancia. Vas a aprender a ser perseverante. Así que no tengamos temor cuando nuestra fe es puesta a prueba, porque nos lleva a ser perseverantes. Y la perseverancia durante la prueba te conduce a lo que se llama bendición. Si eres perseverante, si sigues firme, si no claudicas, tranquilo, ya viene tu bendición, porque es lo que Dios ha prometido. Muchas veces
También la riqueza es parte de la prueba y no necesariamente es una bendición. Por eso dice, ricos van a perecer como la flor. A veces pensamos que nos está yendo muy bien y muy bien porque tenemos muchas riquezas, porque tenemos muchas posesiones, pero si en medio de esa bendición que estamos pasando nos olvidamos de Dios, entonces quiere decir que esa riqueza que está llegando a tu vida es para probar tu fe, es para probar tu perseverancia y es para probar si estás verdaderamente en Dios. Así que bien haremos cuando nos está yendo bien de no olvidarnos de Dios. En los tiempos de dificultades nos acordamos de Dios, pero también en los tiempos de bonanza son tiempos maravillosos para pasar en la presencia de Dios, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Cuando siento que me está yendo de maravilla, cuando siento que estoy muy bien, siempre viene a mi mente de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me trajo. Y el Señor me quebranta. Y yo sé que el Señor me ama, pero yo le doy gracias al Espíritu Santo que siempre me recuerda mi condición. Porque podemos decir que somos ya muy buenas personas, que somos excelentes personas. Y sí lo somos si el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nunca nos olvidemos de Dios, cualquiera que sea la circunstancia, en la tribulación o en la bonanza. Punto número 2, el cristiano verdadero tiene fe y tiene obras. Santiago capítulo 1 versículos 16 al 28 dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Paramos aquí. Dice la palabra de Dios que la salvación por fe es un don de Dios. Y Dios puso ese don en nosotros, el don de la fe. Entonces Dios puso ese don, y no es que nosotros hayamos llegado a Cristo porque somos muy buenos. No, llegamos a los pies de Cristo porque Él puso en cada uno de nosotros el don de la fe. Y tenemos que cuidar ese don. Tenemos que cuidar el don de la fe. Ninguno de los que estamos aquí hemos visto a Jesús cara a cara. Sin embargo, así como ustedes, yo creo que Jesucristo dejó su trono de gloria, que vino a la tierra, que pasó aquí en la tierra, hizo su ministerio. Yo creo que Él sufrió por mis pecados, que Él murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Yo creo eso y lo creo por el don de la fe que puso en mí. Y tú lo crees porque Dios puso ese don de la fe en ti. Y no ponemos en duda que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Amén. De Dios provienen todos los dones. Así que bien haremos en saber cuál es el don que Dios puso en cada uno de nosotros. Y no solamente para saber en qué somos buenos, sino para que ese don lo pongamos al servicio del pueblo de Dios. ¿Cuál es tu don? ¿Estás ejerciendo el don que Dios te dio? ¿O no lo estás haciendo?
Tenemos que ser más activos, activar esos dones que Dios puso en nosotros. No lo escondamos, no escondamos ese don maravilloso que Dios nos dio. No descuides el don que Dios ha puesto en ti. También dice Santiago, el versículo 18, la salvación es por voluntad divina. Y dice que debemos de aceptar la palabra de Dios. Debemos aceptar la palabra de Dios. Y cuando dice esto, es que debemos aceptar todo lo que Dios dice, desde Génesis hasta Apocalipsis. Me he encontrado con muchas personas y muchos me dicen que solamente creen lo del Nuevo Testamento, ¿no? Y no creen lo demás. Y otras personas me han dicho que solamente buscan versículos que les alimenta su alma, puras promesas, pero no aceptan toda la palabra de Dios. Dios dice, cree en mi palabra y tenemos que creer en toda su palabra, sus promesas y también sus exhortaciones. Versículo 23, debemos practicar la palabra de Dios. Una vez que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que tenemos la Biblia en nuestras manos, que la leemos, ahora sí debemos de practicar lo que dice la palabra de Dios. Si no lo practicamos, entonces de nada sirve que nos hayamos aprendido muchos versículos. Acertadamente alguien dijo, no te preocupes por los versículos que no has aprendido, sino más bien practica el que ya te aprendiste. Hay que practicar ese versículo, esa palabra que Dios nos ha dado. ¿De verdad tienes fe? Dice Santiago. ¿De verdad? Demuéstralo con tus obras. Porque con nuestras obras vamos a demostrar que verdaderamente tenemos fe. Ahora leemos capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El punto número 3, el cristiano verdadero se orienta por la sabiduría. Nos dice Santiago que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de Dios. Santiago dice que la sabiduría terrenal se caracteriza por actitudes y acciones malvadas. Y esa sabiduría, dice, es animal y es diabólica. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que nos está diciendo, porque nos está instando a que dejemos de buscar la sabiduría de los hombres, la sabiduría de las personas, y que busquemos la sabiduría que viene de lo alto, que busquemos la sabiduría de Dios. Desafortunadamente, muchas personas cuando pasan alguna situación vienen con nosotros y nos dicen que si les podemos dar un consejo, nosotros le decimos lo que dice la Biblia y se van. Y siguen preguntando, ¿por qué? Porque quieren escuchar lo que les conviene. Siguen preguntando con varias personas y cuando llegan con una persona que les dice lo que quieren escuchar, viniendo de sabiduría humana, ahí se quedan. Pero no debe de ser así. Nosotros debemos pedir la sabiduría de Dios para nuestras vidas y también para aconsejar si se da la oportunidad. Que sea lo que dice la Biblia, que aconsejemos y no lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Amén. Porque la sabiduría de lo alto, primeramente dice, es
pura, es pura, es santa la sabiduría que viene de lo alto. Luego es pacífica, trae paz a nuestro corazón. Y esa sabiduría es amable, está llena de misericordia y es una sabiduría, dice, que no tiene hipocresía. La vida de un cristiano sabio se caracteriza por su conducta moral. ¿Cómo nos conducimos en este tiempo, verdad? Que son tiempos tremendos, que la inmoralidad ha crecido mucho. Nosotros nos debemos de caracterizar porque somos personas morales. Porque nosotros, dice Génesis, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como somos semejanza de Dios, debemos reflejar que Dios vive en nosotros. El mundo vive en inmoralidad, cada vez es más fácil encontrar personas que mienten, cada vez es más fácil encontrar personas que roban, personas que engañan, personas que son desleales, cada vez es más fácil. Pero el cristiano verdadero debe ser una persona pacificadora, una persona que hable con la verdad, una persona que debe ser leal. En este tiempo la lealtad se ha ido a pique. Muchas personas ya no entienden este concepto moral de la lealtad, pero Dios nos pide lealtad, tenemos que ser leales. Leemos capítulo 4, versículos 1 al 12. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El cristiano verdadero tiene buenas obras. Aquí nos habla que debemos de evitar de ser personas egoístas. Muchas veces nos enseñaron, ¿cuántos se aprendieron del yo-yo? Que nos enseñaron que primero yo, después yo y al último yo. Eso es de un pensamiento egoísta. Luego hay otro refrán que se me viene a la mente, o un dicho, no sé si es nada más de Nochixtlán, que dice, comiendo mis dientes, ya comieron mis parientes. Da a entender que no me interesa si los demás están pasando hambre, yo estoy lleno, estoy feliz. Entonces, esto nos lleva a pensar que nosotros no debemos actuar de manera egoísta, mucho menos de actuar egoístamente al no querer presentarle a Cristo Jesús al que lo necesita. Yo he entendido que si tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, de hablarle de Jesucristo y no lo hicimos, fuimos egoístas. Porque sí, yo tengo la salvación y no le hablé al otro que se pudo haber salvado. También me acuerdo de una anécdota que pasó en África. Dice que estaba un historiador allá en África haciendo sus estudios en una aldea muy pobre. Y él llevó una cesta de frutos
y lo puso como a 100 metros de distancia debajo de un árbol. Luego llamó a 10 niñitos que jugaban en las aldeas y les dijo, vénganse, que tengo una sorpresa para ustedes. Los niñitos se acercaron. Este historiador le dijo, allá debajo de ese árbol hay una cesta llena de frutos. Ustedes van a salir corriendo y el primero que llegue ahí va a obtener el premio y se puede comer todos los frutos. Los niños se emocionaron. Entonces este hombre dice, a la cuenta de 3, salen corriendo. Y él cuenta, 1, 2, 3. Y los niños no salieron corriendo. Dice que los niños se agarraron hombro con hombro, se abrazaron y caminaron todos juntos. Y los 10 llegaron a la cesta de frutas. Los 10 comieron. Entonces este historiador se sorprendió y les preguntó, ¿por qué ustedes no corrieron? Porque de uno de ustedes pudo haber sido el premio. Y ellos pronunciaron una palabra allá en ese idioma africano, Ubuntu. Y dice que esa palabra Ubuntu significa soy y somos todos. Esa ilustración nos hace pensar que estos niños, por la escasez que estaban viviendo, ellos habían cultivado, ellos habían aprendido a que lo que tuvieran de comer era para todos, así fuera poquito. Y nosotros tenemos el pan de vida, Jesucristo, lo tenemos en nuestro corazón y no solamente es para nosotros, sino es para todos. Así que, hombro con hombro, toda la iglesia, caminemos para alcanzar a los aún no alcanzados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Siguiente punto, evita congraciarte con el mundo. Somos muy dados o muy tentados a que nos congraciemos con el mundo. Congraciar significa cómo puedo hacerle para ser feliz, no importando que los demás sufran. Aquí en México creo que se llama esa palabra congraciarte en un término muy coloquial, se llama hacer la barba. ¿Ah? Eso sí, así lo entendemos más fácil. Entonces hay gente que le hace la barba al jefe, le hace la barba a los que están allá arriba para subir de puesto, para obtener premios, para obtener recompensas, y no importa que pisotee o que hable mal de sus compañeros. Dios dice que no debe de ser así. Evita congraciarte con las cosas del mundo. ¿Acaso vendrá de parte de Dios el que yo luche por obtener favores y pisotee a los demás? No viene de Dios. Evita hablar contra tus hermanos. Dice que debemos de tener mucho cuidado de estar hablando en contra de nuestros hermanos. Que no lleguemos a la casa y estemos hablando todo lo malo de nuestros hermanos. Hay que hablar lo bueno de nuestros hermanos, resaltar lo bueno. ¿O no tenemos cosas buenas? Todos tenemos cosas buenas, ¿verdad? Que podemos hablar. Ok, evita disponer del tiempo de Dios como si fuera tus tiempos. Eso nos pasa muy a menudo. Hay tiempos que le pertenecen a Dios y lo agarramos para hacer otras cosas y no pasamos ese tiempo con Dios. Hoy es domingo, es un tiempo que le pertenece a Dios. Gloria a Dios y gracias a Dios, aquí estamos, este es el tiempo de Dios. Y también hay tiempos, o en nuestra casa, en nuestra familia, tiene que haber tiempos que son dedicados para Dios. De hecho, todo el tiempo es de Él, todo el tiempo. Entonces, cuando dispongamos de hacer nuestro altar familiar, de pasar tiempos con Dios, si dispusimos una hora, hay que ocupar la hora para eso. No hay que distraernos. Mantén la actitud correcta y sé humilde. Dice la Biblia que Dios exaltará a los humildes. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Manténgase humilde delante del Señor y delante de sus hermanos. Punto número 5. Leemos el capítulo 5, versículo 13 al 20. Dice así la palabra de Dios.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les será perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno no le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Punto número 5, el cristiano verdadero ora. El cristiano verdadero ora. Y primero, pues dispone en su corazón ese tiempo para orar. Yo no sé cómo le hacemos, o cómo le haremos, pero tenemos que sacar tiempo para orar. Unas personas que no conocen me preguntaban, ¿y cómo le hago para orar? Le digo, platique usted con Dios. Ah, yo sí platico todos los días, dice, en el campo. ¿Y qué le dice usted a Dios? Y ya me dijo, me sorprendió. Porque dice, yo cada vez que voy al campo le digo gracias Dios, gracias por los árboles y agradezco por toda su creación. Y esta persona, ¿está orando? Sí, está orando. Entonces nosotros, el cristiano, debe sacar tiempo para orar. Así que no debemos de tener excusas y vamos a ponernos las pilas, ¿no?, para pasar tiempos de oración. Y vamos a orar con fe, con mucha fe. Porque a veces oramos sin fe y no creemos que Dios pueda hacer el milagro. Pero si oramos con fe, Dios va a hacer milagros. Vamos a orar por lo menos en 2 momentos. Uno, la oración en privado. Nosotros solos con Dios. Todos los días, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. 2, la oración congregacional. Tenemos que reunirnos, tenemos el viernes de oración, aquí debemos de estar orando, orando, orando. Yo no sé si Dios le está hablando hoy, yo creo que el Espíritu Santo le está diciendo, ven todos los viernes a orar. Todos estamos cansados, todos venimos ajetreados del trabajo y quisiéramos dormir porque el cuerpo dice, ya vente al sillón, vente a la cama, pero no, el Espíritu está dispuesto a pasar un tiempo de oración. Orar con la oración intercesora. Dice Santiago que oremos por los enfermos. Toda persona que está enferma necesita oración, pero tenemos que orar con fe. Todo tiempo, todo momento. Vamos a orar por los que están enfermos, vamos a orar por los que sufren y vamos a orar por las almas que no han sido alcanzadas. ¿Cuántas almas hay que no han sido alcanzadas? Si no nos da o no nos alcanza el tiempo para ir por ellas, por lo menos interceder, orar, que alguien les hable de Cristo. La oración es parte de la vida cristiana. No podemos decir que somos cristianos si no oramos, porque la oración es parte de nuestra vida. La oración tiene que ser un estilo de vida. La oración, amados hermanos, tiene que ver con la rectitud de nuestro corazón, con la rectitud del que ora. Para que haya milagros, sanidades, tiene que estar bien nuestro corazón recto delante de Dios. Si no pasa nada, algo está fallando. Pongámonos a cuentas con Dios. Porque Dios ha prometido que cada uno de los que hemos creído pondremos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo también lo creo, pero
nuestro corazón tiene que estar recto con Dios. Vamos a ir concluyendo, puestos de pie. Hemos visto estos 5 puntos. El cristiano verdadero pasa por pruebas y tribulaciones. El cristiano verdadero tiene fe y tiene obras. El cristiano verdadero se orienta por la sabiduría divina. El cristiano verdadero tiene buenas obras y el cristiano verdadero ora. Cada uno de nosotros somos responsables en la manera en cómo usamos lo que Dios nos dio. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Dones? ¿Talentos? ¿Habilidades? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios puso en tus manos? ¿Bienes? Tú eres responsable de cómo vas a usar lo que Dios puso en tus manos para bendecir y para alcanzar a los no alcanzados. Dios nos escogió a nosotros. Pensemos por un momento en esto. Dios nos escogió a nosotros, Dios escogió a su iglesia para mostrar al mundo, para mostrar a aquellos que aún no le conocen, para que ellos puedan ver en nosotros la gracia de Dios. Para que aquellos que no le conocen, Dios tiene un pueblo y que este pueblo pueda mostrar amor, que este pueblo pueda mostrar bondad, que este pueblo pueda mostrar misericordia. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para hablar de las buenas nuevas de salvación y lo haremos con nuestros labios, pero también lo haremos con nuestro ejemplo. Así que bien haremos si empezamos a vivir una vida práctica en el cristianismo según los preceptos de la Biblia. Amén. Oramos.